Muy buenas tremolónicos, bienvenidos a otro videoblog de mi canal de YouTube. Silencio, voy a explicarlo. Pero que no corta, joder. En este caso hemos venido a una tienda de suplementación de la ciudad y como me lo habéis pedido os voy a mostrar la suplementación que estoy utilizando en esta etapa final de volumen. En breves empezaré la etapa de definición, empezará la preparación para las competiciones, anunciaré dónde voy a competir, cuántas semanas me quedan, realizaré las semanas weeks out y en este capítulo os voy a enseñar la suplementación que consumo en esta etapa de volumen, la suplementación que utilizo para mantener mi salud óptimamente en el TRT que realizo y los diferentes suplementos que consumo, y os explicaré un poco para qué utilizo cada uno. Así que vamos a ello. Bueno chicos, estamos aquí dentro de On Fire, la tienda que lleva Laura. Aquí la tenemos y os voy a enseñar la suplementación que utilizo a lo largo de todo el año para mantener la salud. Sabéis que estoy realizando una terapia de reemplazo de testosterona. Al final, con este tipo de terapias siempre merece la pena utilizar bastantes suplementos antioxidantes. También os enseñaré la proteína que consumo, los carbohidratos que consumo, un poco toda la suplementación en general. Bueno, tenemos aquí expuestos los diferentes suplementos que utilizo. Os vamos a ir explicando uno por uno en aspectos generales por qué los utilizo y por qué pueden venir bien consumirlos. En mi caso, en dosis muy bajas durante todo el año. Luego, en preparación, obviamente, aumentaríamos el consumo de cada uno de estos productos, pero durante todo el año recomiendo consumirlos en dosis bajas. R-ALA, ácido alfa-lipoico, ¿no? Antioxidante general, nos puede venir bien porque vais a generar bastante estrés oxidativo con el entrenamiento. También si consumís sustancias exógenas vais a aumentar el estrés oxidativo, entonces nos puede venir bastante bien. Se utiliza también como protector hepático junto a la N-acetilcisteína, el NAC. Estos dos serían muy buenos protectores hepáticos. Sí que es verdad que he descubierto que el R-ALA funciona muy bien a nivel ansiedad, regular picos de insulina y a nivel circulatorio. Ya sabéis chicas, unos consejos de Laura, que la verdad que prepara, sobre todo se especializa en chicas, así que todos estos consejos valen oro. El siguiente suplemento sería SAMe, S-adenosilmetionina. Básicamente nos va a servir como protector a nivel hepático y sobre todo es un suplemento que en preparación, cuando estáis utilizando sustancias exógenas, va a aumentar en vuestra sangre una proteína que es la homocisteína. La homocisteína tiene correlación con problemas cardiovasculares, va a aumentar bastante el estrés oxidativo a nivel endotelial. Al final la capa endotelial es la capa que recubre los vasos sanguíneos en la zona interna, y toda esa capa, cuando sufre daños que pueden venir derivados de esta proteína, que es bastante reactiva, puede generar problemas de acumulación de placa aterosclerótica que con el tiempo pueden generar problemas también cardiovasculares. Por lo tanto, este suplemento, el SAMe, reduce la homocisteína a nivel sanguíneo, entonces puede ser bastante interesante de cara a utilizarlo cuando estáis en preparación. Sport Vitamin, un multivitamínico general, recomiendo consumirlo todo el año en vuestra dieta. Los consejos específicos de en qué momentos introducirlos, las cantidades específicas generalmente vienen indicadas en cada suplementación. De todas formas, es algo que podremos ir explicando en otros vídeos, los timings específicos de cada suplemento, pero básicamente el multivitamínico lo utilizo para paliar cualquier carencia que pueda tener la dieta, algunas vitaminas, algunos minerales. Entonces recomiendo suplir con un multivitamínico general que se ciña a la cantidad diaria recomendada de nutrientes, porque hay algunos multivitamínicos que traen una cantidad exagerada de vitaminas y al final todo el exceso, si son vitaminas hidrosolubles, al final lo vais a orinar y lo vais a excretar. Entonces básicamente estaréis invirtiendo el dinero en nada. Deciros que específicamente este viene con el 100% de las cantidades diarias recomendadas. Otros multivitamínicos son típicos, ¿no? El Animal Pack, creo que había, ¿no? Que se venía con cantidades exageradas. Está muy de moda, pero al final vienen con cantidades demasiado altas en algunas vitaminas y al final todo ese exceso, como dije antes, lo vais a excretar, entonces no lo vais a aprovechar. Básicamente vais a mear un poco más caro. Otro suplemento que me gusta bastante incluir es el omega 3. Ácidos grasos insaturados, en este caso ácidos grasos esenciales, que tenéis que aportar o con la dieta o con un aporte exógeno, en este caso a través de perlas de omega 3.
Aunque recomiendo que en las dietas introduzcáis fuentes de omega 3 como pueden ser los pescados grasos como el salmón, sardinas, etc. Hay gente que se le complica introducir tanta cantidad de pescado porque básicamente no le gusta. Entonces introducir este omega 3 básicamente va a hacer que se reduzca la inflamación general, la inflamación sistémica. El entrenamiento, todo el estilo de vida fitness, pues va a generar bastante inflamación y sobre todo cuando estáis realizando una preparación. Por lo tanto, aumentar este consumo de omega 3 va a ser bastante cardioprotector, va a reducir la inflamación, va a incluso reducir niveles de triglicéridos en sangre. Entonces es bastante interesante mantener un buen ratio entre el consumo de omega 6 y de omega 3, que esté balanceado ese ratio. Para balancearlo, porque al final las dietas culturistas tienen alta cantidad de carnes rojas que van a aportar omega 6, pues para balancearlo es importante introducir cierta cantidad de omega 3 para mantener un valor de omega 3 en sangre que sea óptimo. Es importante también que sea omega 3 de buena procedencia, porque sí es verdad que encontramos omega 3 de 10 euros, de 12, de 100 perlas y al final vienen oxidados, o sea, es mejor que no lo toméis a que toméis mierda. La conservación, fijaros también que el bote sea opaco, que no sea transparente, que no esté expuesto a calor y que lo podéis guardar hasta en el frigorífico, que sería la forma correcta de almacenarlo una vez abierto. Otro suplemento que es interesante es la cúrcuma. Aquí lo tenemos. La cúrcuma, que además es interesante este tipo de compuestos porque básicamente nos van a venir estandarizados, es decir, el suplemento en sí va a traer el principio activo o el extracto en sí y además va a venir reforzado en este caso con pimienta negra, ¿no? Con piperina, que aumenta la biodisponibilidad, aumenta la absorción. Sí que es verdad que se puede consumir la cúrcuma o también el jengibre. Este tipo de especias se pueden consumir en forma de polvo, salen mucho más baratas, pero tampoco gustan en general, pueden generar problemas a nivel gastrointestinal. Entonces, en este caso sí que sería interesante consumirlas en forma de cápsulas en suplemento. Y en este caso específico, la cúrcuma actúa como un antiinflamatorio sistémico. En dietas de volumen, cuando estáis comiendo mucha cantidad de comida, al final las células principales de vuestro sistema digestivo, que son los enterocitos, pueden sufrir cierta inflamación. Entonces, al sufrir inflamación, esta cúrcuma va a actuar reduciendo esa inflamación y os va a favorecer que podáis introducir todas las calorías en volumen, que al final es algo muy importante si queréis tener un progreso a largo plazo. Pueden utilizar especias, pero si las utilizáis es importante que no las calentéis. Si echáis cúrcuma en la comida, que sea en frío porque se pierde la biodisponibilidad. Y básicamente lo que ha dicho él, que los volúmenes sobre todo son bastante proinflamatorios y el entrenamiento en sí, cuando entrenamos con altas cargas, también es inflamatorio en articulaciones y demás, y es importante introducirlo. Otros suplementos que en este caso ya no son micronutrientes sino macronutrientes serían, bueno, proteínas, carbohidratos. Una proteína que consumo en general es un concentrado. Ya sabéis que hay diferentes tipos de proteínas, aislados, hidrolizados, concentrados. Yo generalmente consumo concentrado porque me sienta bastante bien. No le veo tampoco que los aislados ni los hidrolizados tengan muchísima superioridad en relación a los concentrados, y sí que eso suelen salir bastante más caros. Entonces, en mi caso, que me sienta bastante bien a nivel digestivo, pues es la que consumo durante todo el año. En caso de gente que pueda tener intolerancias, le pueda sentar mal, pues podría cambiar el tipo de proteína. Esta, por ejemplo, es una proteína que veis aquí, que es de proteína Arla. Es decir, que es proteína de patente, que es de bastante calidad. Y lo que dice él, que si termináis de entrenar, os tomáis vuestro batido de proteína con hidrato y va a pasar un tiempo, como una hora y pico, hasta que hagáis la siguiente comida, os interesa más el concentrado. Si, por ejemplo, termináis de entrenar, tomáis el batido rápidamente y a la media hora estáis cenando, pues por ahí podréis utilizar un aislado, pero si no, con un concentrado os valdría perfectamente. Otro tipo de macronutriente que consumo en forma de polvo sería amilopectina. Aquí lo tenemos, que al final es almidón de maíz, es un polisacárido, es un carbohidrato en este caso complejo, pero que se absorbe bastante bien. Hay gente que le sienta mal la amilopectina específica de maíz, hay amilopectina de patata que en teoría puede sentar mejor, se puede digerir mejor. A mí siempre me sentó bastante bien la amilopectina, la consumo en dosis de 100 a 120 gramos en un batido post-entrenamiento y la verdad que se absorbe muy bien. En mi caso el vaciamiento gástrico es muy óptimo y al final tenéis que pensar que cualquier carbohidrato se va a metabolizar en vuestro cuerpo como glucosa, por lo tanto hay más opciones como la cicloestrina, la dextrosa.
pero al final tenéis que ver un poco la tolerancia que tenéis a nivel digestivo en ese carbohidrato y un poco el coste-beneficio. Entonces a mí me parece que es un carbohidrato óptimo para un post-entrenamiento, lo digiero y lo tolero bastante bien, entonces me gusta introducirlo sobre todo en etapas de volumen, y en etapas de definición también sería interesante ese perientrenamiento para aportar energía y un poco recuperarnos del entrenamiento. Otros alimentos que suelo consumir frecuentemente a lo largo de todo el año, tanto en etapa de volumen como en definición, son estas tortitas de arroz Biocop. La verdad que las recomiendo bastante porque son de agricultura ecológica y sobre todo saben, en mi caso me gustan bastante más que las típicas tortitas, por ejemplo, del Mercadona, que son más pequeñas, o de los típicos supermercados que son de 7 gramos cada una. Estas son 13 gramos cada tortita y la verdad que el sabor es mucho mejor desde mi punto de vista. Lo sabrá que les gusten las pequeñas, y estas desde mi punto de vista calidad-precio están muy bien, y sobre todo que cada tortita es bastante más grande. Entonces son 13 gramos, es bastante más consistente. Podéis ponerle encima mermeladas light, podéis ponerle encima crema de cacahuete. Como él dice, son ecológicas, son de arroz integral, no tienen toda la sal que llevan las de supermercado, no son tan procesadas, es decir, son bastante más sanas. Intentamos buscar siempre la calidad en las preparaciones. Y otro alimento que me gusta consumir todo el año son estas hamburguesas. Estas son de rulo de cabra, aquí lo tenemos, el sabor. Vienen sin sulfitos, para los que les interese en el aspecto más ecológico, más de salud. Y la verdad que son hamburguesas de carne a un porcentaje bastante alto. Estas específicamente son el 75% de carne, pero hay que tener en cuenta que llevan bastante, en este caso, bueno, el resto es queso. Las hay con un contenido, ¿no?, del 95%. El 96, sí, hay algunas del 97. 95-96% de carne. En general, cuando vais a comprar las típicas hamburguesas que hay en bastantes supermercados, no voy a dar nombres tampoco, pero esas hamburguesas, cuando veis los valores, tienen mucha grasa, es decir, por 100 gramos de carne tienen igual 8 gramos o 15 gramos de grasa, y tienen 15 gramos de proteína, es decir, básicamente os están dando una hamburguesa de muy poco valor nutricional, y además desde mi punto de vista de precio está muy bien. Son 4 hamburguesas, cada una son 100 gramos, son 400 gramos, y el precio, ¿cuánto suele ser? Esta 4,70. 4,70. En general la mayoría de personas van a consumir una hamburguesa. A ver, gente quizá como yo pues comen 200 gramos, pero la mayoría de gente son 100 gramos, pues le va a salir bastante bien, bastante económico. La verdad que los sabores están brutales, yo todos los que he probado están muy bien. La que más me gusta es esta de rulo de cabra, por el queso que trae, que la verdad que le da un sabor muy bueno, y para hacer hamburguesas bastante limpias que podéis comer prácticamente todo el año, tanto en etapa de volumen como en definición, es una opción muy asequible. Y esta, por ejemplo, para llevar queso, lleva solamente por cada unidad por cada hamburguesa 3,8 gramos de grasa, o sea que es una cantidad muy moderada, muy baja. Para finalizar, para los más golosos de la casa, aquí tenemos varias cosas. Estos flanes PRU de sabores, ¿no? Son de clara de huevo. Pro. Los consumo, por ejemplo, ahora para merendar voy a comer 14 gramos de proteína por cada flan, la verdad que es una cantidad de proteína alta, y son de clara, ¿no?, prácticamente al 100%, clara de huevo, sí. Clara de huevo al 100%, una fuente de proteína con muy alto valor biológico. La verdad que los hay de bastantes sabores, fijaros, aquí hay otro sabor de galleta María, 14 gramos de proteína. Este la verdad que está muy bueno, ¿no? Es como un flan, salen bastante asequibles y la verdad que están muy buenos. Y estos sí que no tienen grasa prácticamente, no tienen nada de grasa, nada de carbohidratos, únicamente proteína extraída de la clara de huevo, por lo tanto muy buena fuente de proteína y bastante interesantes. Otro alimento que también consume, sobre todo por las mañanas para hacer tortitas y demás, harina de avena. Hay mucha gente que me dice que le sienta mal la harina de avena. Si os sienta mal, probablemente es porque la que estáis comprando no es 100% harina de avena, es decir, para abaratar costes muchas veces lo que hacen es a la harina de avena le añaden harina de trigo, y por eso os puede sentar un poco tolerantes, mal. ¿no?, al gluten, sí. Claro. Bueno, compañeros, estos son los suplementos que consumo a lo largo de todo el año. Depende de la fase de volumen o la fase de definición, puedo aumentar la cantidad de algunos en específico, quizá añada otros cuando estoy en preparación, ya de herbolario, cosas muy específicas, pero por lo general estos son los que consumo.
Tienda de suplementación On Fire en León. ¿Dónde estamos situados? Entráis por Cardenal Lorenzana, justo enfrente del Gimnasio Victoria. Vale, dejaré abajo la ubicación, así que os dejo mis redes sociales, suscribiros y nos vemos en los próximos episodios. Y si te ha gustado, dale al like.